¿Y por qué, Antonio, es importante para el hombre de hoy la literatura? Porque hay mucha gente que dice estoy en otra. Claro. Muchos jóvenes que dicen estoy en otra, no. Bueno, yo diseñé el concepto del show de los libros como un programa que intenta acercar a la gente a la literatura, porque muchas veces la gente tiene la impresión de que el mundo que hay en los libros es un mundo tedioso, que hubo que leerlo en el colegio porque le impusieron una lectura y ignoran el mundo maravilloso, asequible, fantástico que hay en cada libro. Entonces la estrategia que nosotros seguimos con el show de los libros fue acercar al lector proponiéndole temas de la vida cotidiana. Entonces creamos una estrategia que se llamaba la estrategia a las parejas. Hablamos de literatura vinculada a otra cosa, literatura y deporte, literatura y amor, literatura y pelo, por ejemplo. Entonces, a partir de esto, de estas experiencias concretas que tiene toda la gente, nosotros nos sumergimos en la literatura e intentamos mostrar que el escritor tiene un punto de vista original, sofisticado, gracioso, irónico, emotivo, que no se ve en el lenguaje habitual de los medios y no se ve a veces en la propia vida. Pero, por ejemplo, ¿cómo te acercas tú a la literatura por el pelo? Toquemos el pelo porque lo nombraste tú. Bueno, tú comprenderás que mi interés en ese tema es meramente platónico, pero... ¿El tuyo igual? Fíjate que respecto del pelo, por ejemplo, las grandes protagonistas, digo, Scarlett O'Hara, Madame Bovary, Eugenia Grandet, la Dama de las Camelias, no eran en su gran mayoría rubias, sino que eran más bien castañas o morenas. ¿Ves? Eso tiene que ver con el pelo también. Bueno, la otra cosa que grandes personajes de la literatura latinoamericana, por ejemplo los de García Márquez, son peluqueros, porque en la peluquería corren todos los rumores del pueblo. De pronto se organizan allí revoluciones, de pronto se producen escenas de celo conflictivas, entran amantes. El peluquero es como la radio en el pueblo chico. Tú tienes a Dalila, pues, la gran peluquera. Claro, que peló a Sansón. Está inserto en toda la cultura. Fíjate que nosotros de tu programa sacamos un video justamente que es que dice relación con el pelo. Así que yo los invito a ustedes a que lo veamos. No pretendemos tomarles el pelo, no habrá nada horrible que les ponga los pelos de punta, pero queremos ir a contrapelo de la programación nocturna. Hablaremos sin pelos en la lengua porque somos hombres de pelo en pecho y veremos la relación entre la literatura y la peluquería con pelos y señales. Los autores que escriben sobre este tema no tienen ni un pelo de tonto, ni son gente de medio pelo, sino que son grandes autores. No se puede decir que sus personajes peluqueros, por ejemplo, sean pelos de la cola. Sabemos que algunos creerán que nos hemos soltado las trenzas y que tratar esto en un programa cultural es tirado de las mechas. Pero la verdad es que un tema como este nos venía al pelo. Aprovecha a bailar, que te van a pelar. Si no vas al toalete, te vendrán a buscar. Buenas noches. Si de pelo se trata, aquí estoy yo, Luigi. Una gran experiencia y trayectoria en las cabezas de las mujeres. Isabel Allende se inspiró un poco en mi personaje para hacer un personaje ficción en su libro, donde el señor hacía trabajo con los pelos y las pelucas para transformar la gente y por ahí llevarlas a una embajada. José Luis Rosasco tiene en este tema mucho pelo que cortar. El ser pelado es indudablemente un gran prodigio. Uno se demora de pronto un tanto en aceptar este prodigio, pero es un gran prodigio. ¿Por qué? En primer lugar, como ustedes saben, no hay pelado pobre. Los pelados son o ricachones o más o menos se mantienen, pero pelado pobre no hay, lo cual ya es algo bastante bueno. Luego, muy conocido es el hecho de que los pelados tienen gran potencialidad, gran virilidad. Esto lo escucha uno a viva voz y por supuesto también en murmullos y susurros al oído de uno. Y por último, entre las cosas más importantes del prodigio de ser pelado, los pelados suelen ser siempre muy inteligentes. El caso de Einstein es un caso de desvío. Einstein tiene mucho pelo y más bien tiene una pinta de director de orquesta que de hombre muy inteligente, que de hombre sabio. Justamente por eso, porque no es
pelado. Desde hace un año un fenómeno excitante ocurre en Chile. La gente lee más libros y muchos textos de autores chilenos figuran frecuentemente en la lista de bestsellers. Para discutir alguno de ellos existe nuestra sección Libro en Mano. ¿Cómo se echaba flores, oye, José Luis? Era un concepto de carácter general, general. cosa de tipo genérico, ¿no? Estábamos viendo este programa, y yo decía cuando los presenté a ustedes al inicio del programa que la literatura de alguna manera tiene que competir, y no sabemos si ha ido perdiendo terreno o no con el cine. Hay estupendas películas, con los videos, con la radio, con la televisión. ¿Es efectivo eso, José Luis? Me parece que el libro y la radio no compitieron. Se pensó en un principio, parece que sí habría un embate difícil, pero no aconteció. Respecto del cine, no me cabe duda de que se potenciaron recíprocamente. El cine tomó, por cierto, los personajes que la literatura suministra, Claro. sea para los niños, en la situación de la aventura, para los adultos, la gran literatura, decimonónica también de este siglo. Creo que se potenciaron recíprocamente. Distinto es el caso, sin duda alguna, de la televisión, el video y los juegos ahora de computación. Ahí estamos afrontando una situación cuya enorme seducción ha sacado al niño y por supuesto también al adulto de la maravilla de sentarse, buscar un sillón, una cama, un lugar y ponerse o echarse a leer. Porque no va a estar solo, esa soledad es aparente. De pronto va a estar tremendamente bien acompañado, va a estar en muchos lugares, va a vivir cosas que son reales, cosas que él querría vivir y se va a vincular también con sus propios sueños, con sus propios ensueños. Hay dos maneras, Antonio, de pelear con la televisión. O bien, pelear con la televisión y apagarla y ponerse a leer, o bien usarla, como hacen ustedes, para poder hacer que el libro interese y llegue más. Mira, a mí ese discurso que hay contra la televisión a mí me parece extremadamente convencional. Yo creo que la televisión es un medio actual, contemporáneo, excitante. Tenemos los rostros del mundo presentes, tenemos su música, su vitalidad. De modo que yo no estoy por el discurso de la persona extremadamente culta, fruncida que dice la televisión, no. Yo me siento un hombre de este tiempo. Sé que en mi paisaje de la adolescencia, junto con la cordillera, junto con las muchachas que amaba, junto con la música que oía, estaban los medios electrónicos. Ahí estaba la televisión. Y eso es parte constitutivo de mi paisaje y no quiero que nadie me la quite. Y yo no creo que los jóvenes tampoco quieren que le quiten eso. El asunto es el siguiente, que la televisión, con lo fascinante que es también un medio limitado. ¿Por qué? Porque repite más o menos siempre lo mismo, aquello que es aceptado. Entonces, las ideas fantásticas, las ideas originales, aquello que es rupturista, lo que quiebra, la otra fantasía, no está. En buenas cuentas, lo que hace la televisión, como lo que hace la política, es administrar lo que hay. Y lo que hay es demasiado poco para los jóvenes. Los jóvenes siempre quieren algo más, mucho más, y quieren avanzar, romper expresarse como generación en un mundo. Y es ahí donde el libro le da fuerza, le da fantasía, le da vigor, le da imaginaciones alternativas. Yo estoy convencido de que los jóvenes adoran la literatura cuando agarran el libro y lo tienen al alcance. Entonces hay que permitir que los libros lleguen a bajo precio a sus manos. Y una cosa fundamental por la cual yo estoy peleando hace mucho tiempo, y tal vez algunos de los jóvenes acá me comprendan, hay que reformar el plan de estudio de lecturas en el colegio. Porque gran parte de la literatura contemporánea, que es la literatura que nos interpreta, no está porque los jóvenes están leyendo literatura demasiado arcaica en un momento que no es el momento adecuado. Pero yendo a lo que tú dices, Antonio, uno estaba en el colegio, estaba en, no sé, en cualquier año de enseñanza media o de preparatorias o humanidades, y llegaba a la clase de castellano y entraba el profesor de castellano, buenos días, joven, buenos días, señor, ¡pam! Sacaba su mamotreto así. Página 326,
vamos a leer el capítulo tanto y después lo comentaba. Y después para el miércoles, ustedes niños tienen que leer de la 357 a la 489, entonces ahora la liquidad el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Yo tengo una admiración por los profesores de castellano. Son gente muy sufrida, con un gran amor y son bastante mal recompensados en general. Pero lo que sí es cierto, que el programa de literatura en Chile no ha sido modernizado. Estamos todavía arando con bueyes. Y esa cosa es muy seria, porque si el país no se moderniza en este aspecto, nos vamos a aburrir muy pronto. Tiene que haber, desde luego, material que corresponde a la historia de la literatura, textos del pasado, pero es evidente que si al muchacho se le ofrece algo con lo cual se puede vincular, que le presente un mundo que tiene que ver con él, es mucho más fácil que lea. Ahora, Claro. Lo que sí pienso es que la televisión, si bien es algo verdaderamente maravilloso, pienso que la materia prima de la vida es el tiempo. Y si un muchacho va a estar gran parte de su tiempo frente al televisor, en vez de dar un tiempo y dejarse seducir por la lectura, va a perder enormes mundos. En ese sentido, creo que en el colegio y en la casa debe haber apoyos eficientes, conscientes, para que el muchacho lea. Porque una vez que pica en lo que le gusta, no va a soltar nunca más el libro. Pero la televisión de alguna manera te entrega todo el producto terminado. En cambio, con un libro no dice, "Cha, ¿qué hay?", ¿ah? Y se va, y se va. Es un asunto también las de novelas de territorio, amor que escribe José Luis. Yo me acuerdo esa primera que yo leí por lo menos, Ya. ¿Dónde estás, Constanza? Entonces uno, siempre en las playas tus novelas, Muchas en las de ellas. vacaciones, Sí. en la adolescencia. Claro, en el ¿Por colegio. qué, hagamos un paréntesis, por qué esta cosa? Son novelas de amor. Ahora, yo creo que todas las novelas, casi todas las novelas, Raúl, son de amor. Si tú piensas inclusive en las grandes novelas del siglo pasado, piensa en Ana Karenina, en Doctor Chivago de este Claro. tiempo, en Madame Bovary, Claro. de Eugenia Grandet. Son las novelas, casi todas son novelas de amor. Yo tengo una novela que se llama Ardiente Paciencia, Sí, claro. donde hay un cartero de provincia que quiere seducir a la muchacha que ama y se le ocurre que diciéndole verso de Pablo Neruda va a lograrlo. Al principio intenta él escribir sus propios versos, pero después resulta más práctico simplemente copiar los versos de Neruda, que son mucho más eficaces, y tiene éxito. Claro, tenía razón también. Difícil competirle a Neruda. Con ese apoyo, cualquiera enamora. Cualquiera enamora, pero los jóvenes no usan la poesía como elemento. A ver, hay muchas lolas aquí, los jóvenes usan la poesía en el pololeo como parte de su estrategia. Mira, Pero les gustaría que les hicieran poesía, seguramente. a ustedes, a las niñas, les gustaría que les...